Hola, ¿qué más pues? El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos hacer este bolsillo. Es un bolsillo con tapa y es muy servicial a la hora de que hagamos una maleta, un morral. Así que si no te quieres perder el paso a paso, quédate a ver el video completo. El material que vamos a utilizar en este momento es un material doble faz. Por lo general es un material que se trabaja al corte. Entonces, como pueden ver, este material es algo rígido. Entonces la puntada que vamos a utilizar es una puntada de 3 milímetros para que así a la hora de coser de pronto no vayamos a tener el problema de que el material o la aguja cause un efecto tijera. Por eso vamos a utilizar una puntada de 3 milímetros, o si quiere la podemos utilizar de un largor más adecuado para que no nos vaya a suceder esto. Entonces, como pueden ver, ahorita estoy cosiendo por alrededor para darle un terminado mejor. Ahorita lo que estoy cosiendo son las tiras que lleva la tapa. La tira la vamos a coser igual como cosimos la tapa por todo alrededor, para con eso evitar también que el material en algún momento se pueda abrir, ya que esto es un material, como les digo, es un material doble faz. Son dos capas que vienen en sintético y vienen como pegadas. Entonces de pronto con el uso o con el tiempo ellas van a de pronto tienden a abrirse. Entonces por eso tratamos de echarle las costuras así como se les estoy echando en la orilla. Bueno, entonces les sigo contando. Esta puntada que le estamos echando es para eso, para que el material no se nos abra. Entonces aquí pueden ver, ya estoy cosiendo las tiras, que es como un adorno que se le pone en la tapa. Y lo que voy a coser en este momento es el fuelle que lleva el bolsillo en el cuerpo. También vamos a hacerlo de la misma manera. El fuelle siempre lo vamos a llevar recto y lo único que vamos a hacer es ir girando la parte de encima. Como ven, el fuelle en ningún momento yo lo estoy moviendo. Lo que hago es girar la tapa o el bolsillo y ella misma ella va llevando. Y si pueden ver, ahí tengo una guía que me ayuda para que la costura quede siempre a la misma distancia. Así como pueden ver, esta máquina nos ayuda y nos facilita mucho el trabajo. Eso es algo también les quería compartir. Miren, eso que estoy haciendo ahí es moviendo la guía aérea y le voy a pasar otra puntada a la tapa a más o menos unos 7 milímetros de distancia. Y eso es algo que también, no sé, me parece que es algo que también le va a dar un plus al bolso, porque al hacerse esa costura con la guía se va a ver una uniformidad o algo muy bonito, muy similar. Ahí lo que estoy haciendo es cosiendo el refuerzo que lleva la tapa. ¿Para qué es esa pieza que estoy cosiendo ahí? Para tapar unos tornillos que lleva el, el sujetador de la tirita y también para tapar el imán. Ahora lo que voy a hacer es poner las tiras y después de poner las tiras voy a coser primero la tapa sobre el cuerpo. Lo mejor que van a ver ustedes ahorita tenemos una máquina ribeteadora y en este momento con este cajón se convertiría en una máquina plana. Es algo muy útil cuando nosotros tomemos la decisión de comprar una máquina. Vamos a ver la garantía y la utilidad que le podemos dar teniendo una máquina de estas. Porque miren, como pudieron ver, es una máquina ribeteadora o de cañón como la conocen en otros países, pero también se puede convertir en una máquina plana. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coser la tapa. Ya previamente he marcado el cuerpo y lo que vamos a hacer es acomodar bien las tiritas y con la guía vamos a hacer esa costura que se hace más o menos, estoy cosiendo más o menos a 2 milímetros de la orilla y estas costuras todas van a quedar iguales. Por lo que le digo, la guía es algo primordial en estas máquinas, porque pues
A veces tenemos la experiencia, pero pues cuando tenemos las ayudas es mejor utilizarlas. Ahí como pueden ver, se va cosiendo y la segunda costura que le voy a echar, se la voy a hacer para asegurar las tiras y la vamos a hacer al ancho de la pata de, del pie. Ahí como pueden ver, esa costura asegura que las tiras de pronto no se vayan a salir o se vayan a reventar. Ahorita ya después de que ya tengo el bolsillo y tengo todo, vamos a coser el bolsillo al cuerpo. Igual, a la misma medida. Como pueden ver ahí, ya quita el cajón y la máquina vuelve a pasar a ser ribeteadora. Entonces, como les digo, es una máquina que nos facilita mucho el trabajo. Entonces ahí voy a ir cosiendo por todo el contornito y una marca que ya he sacado antes, ahí la estoy cubriendo con la pieza y también le he sacado un centro, cosa de que ese centro ayudará para que el bolsillo quede totalmente centrado. Entonces ya llegamos ahí, damos la curva por toda la guía que hice anteriormente y así vamos culminando el pegado de este bolsillo y de esa tapa. Y van a ver, como les mostré al principio, que es un bolsillo que es muy servicial a la hora que hacemos un bolso, un morral, una maleta. Entonces eso era lo que les quería compartir hoy. Si en algún momento necesitan algo, pues me lo dicen, me lo dejan en la caja de comentarios y no olviden compartir este contenido, ya que para mí es de mucha ayuda. Y no olviden tampoco dejar su like. Chao y hasta una próxima ocasión. Espero les haya gustado. Bye bye.